Hola a todos, mi nombre es Mauricio García, soy ingeniero industrial, recibido de esta Facultad de Ingeniería y bueno, soy docente de esta cátedra hace aproximadamente un año y me encuentro en lo que es el turno de la tarde, así que aquellos que estén cursando seguramente me conozcan, pero bueno, me presento para aquellos que sean de las demás comisiones. Bueno, conmigo van a tener hoy esta clase sobre gestión de residuos sólidos urbanos. Bueno, para comenzar vamos a definir correctamente a qué consideramos un residuo sólido urbano, ¿sí? Seguramente ustedes ya se lo imaginan porque el mismo concepto nos está dando la respuesta, es decir, son residuos sólidos, no son líquidos, no son gaseosos tampoco, que se generan en zonas urbanas, ¿no? Es decir, son todos esos residuos que generamos día a día y desechamos, que luego son recolectados por los camiones recolectores. Es decir, todos estos residuos se generan en los hogares, en colegios, instituciones, universidades, en oficinas, en restaurantes pero también se generan en industrias, que es un punto importante, porque las industrias, por más que no sean zonas urbanas, también generan residuos sólidos, pero ya no se los va a llamar urbanos, se los llama residuos sólidos asimilables urbanos. Nosotros no nos vamos a meter tanto en eso. Cuando hablemos de residuos sólidos urbanos, vamos a englobar todo, vamos a englobar los que se generan en la industria, en los hogares, en cualquier zona, ¿sí? Siempre y cuando sean residuos sólidos y puedan ser asimilables urbanos. Pero bueno, una vez que ya comprendan esta definición, ya podemos seguir con lo que es la gestión de estos residuos sólidos. Principalmente vamos a comenzar describiendo cómo es el circuito de la basura no reciclable, ya que este es el circuito que manejamos seguramente la mayoría de nosotros en nuestros hogares, porque al menos en el conurbano no se realiza una recolección diferenciada, por lo tanto, a menos que alguno de ustedes realice una segregación por su cuenta y lleve todos los productos reciclables a un centro de recuperación, este va a ser el circuito al cual van a responder, ¿sí? La primera etapa consiste en la generación. ¿Qué es la generación? La generación es la acción de producir, básicamente, producir un residuo. ¿Cómo se produce un residuo? Bueno, cuando uno decide que un producto ya no es útil, que ya no tiene utilidad, automáticamente se transforma en un residuo. Una vez que se genera ese residuo, nosotros lo desechamos y eso va a un contenedor de basura donde posteriormente va a ser recolectado. Y esta es nuestra segunda etapa. La etapa de recolección de la basura, en la cual camiones que recolectan y transportan la basura hacia pueden ser un centro de transferencia, un centro de tratamiento o directamente hacia la disposición final, que sería un relleno sanitario. Esta sería nuestra última etapa, que es la disposición final, que acá en Argentina el único método de disposición final que tenemos, aceptado por la ley, es el relleno sanitario, ¿sí? Y bueno, acá nos dice un dato: en la ciudad de Buenos Aires se generan aproximadamente 6.000 toneladas de residuos por día, el cual, bueno, es una cantidad bastante elevada, como podrán ver, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre cuáles son las principales causas que provocan el aumento del volumen año tras año de residuos sólidos urbanos, provocando que la gestión de residuos sólidos urbanos se convierta en una problemática ambiental muy importante, ¿sí? Acá dice: en los últimos años la gestión de residuos sólidos urbanos se convirtió en uno de los principales problemas ambientales asociados a las concentraciones urbanas. Ahora vamos a ver por qué eso. Esto se debe fundamentalmente a tres factores que se produjeron en paralelo. Esto sigue pasando hoy en día. El aumento sostenido de la cantidad de población en las ciudades. Es decir, tenemos en ciudades o en espacios reducidos cada vez mayor cantidad de población. Esto es muy fácil visualizarlo en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Tenemos un espacio muy pequeño en donde hay una gran concentración de personas.
gran concentración de personas, mayor cantidad de personas, mayor cantidad de residuos generados. ¿Sí? La cuenta no es muy difícil. Y luego, lo que sería el segundo factor es el gran crecimiento de la masa de residuos generados, en parte a consecuencia del aumento poblacional y en parte por el cambio en las pautas de consumo. A ver, el segundo factor no sería en sí el gran crecimiento de la masa de residuos generados, eso obviamente es una consecuencia, sino acá lo importante es las pautas de consumo, es decir, la gente debería cambiar su forma de consumir, es decir, las poblaciones deberían cambiar su forma de consumir para lograr reducir esta gran cantidad de volumen de residuos sólidos urbanos. ¿Cómo cambiarlo? Y bueno, buscando reducir la cantidad de productos que desecha, es decir, o que consume, reutilizando aquello que ya no sirve o que cree que ya no sirve, tratar de darle una segunda vida útil o tratar de repararlo para extender su vida útil, o reciclando, es decir, una vez que algo ya no tiene solución, bueno, buscar la forma de que eso pueda reinsertarse nuevamente en un ciclo productivo, ¿no? Es decir, separar, por ejemplo, los plásticos para luego llevarlos a un centro de recuperación y que eso luego finalmente pueda ser reutilizado nuevamente en la producción de algún producto. Ese sería nuestro segundo factor. Y nuestro tercer factor es la falta de previsión de las administraciones públicas para su atención y tratamiento adecuado. ¿Qué significa esto? Es decir, por más de que no aumente la población o que las pautas de consumo cambien, si no hay una previsión por parte de las administraciones, es decir, si las administraciones públicas o entes gubernamentales no se hacen cargo de la gestión de residuos sólidos urbanos como debe ser y tratarlos como debe ser, bueno, esto también genera que se vayan acumulando. Por ejemplo, si uno ve acá en Argentina, en las zonas de más bajos recursos, en muchos lugares no hay directamente recolección de residuos. ¿Qué produce esto? Y provoca que se generen basurales a cielo abierto, como vamos a ver más adelante, ¿sí? En el siguiente cuadro van a poder visualizar la relación que hay entre el presupuesto total anual que tienen algunos municipios y cuál es el presupuesto que destinan a la gestión de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Y también ahí tienen lo que es el porcentaje para que sea más fácil visualizarlo, ¿no? Y no tengan que estar haciendo cuentas. Van a ver, por ejemplo, cómo Esteban Echeverría y La Plata son los que mayor porcentaje gastan en la gestión de residuos sólidos urbanos, mientras que, por ejemplo, en contraposición tenemos a Bahía Blanca, que tal vez tiene un presupuesto altísimo, pero otorga muy poco a lo que es esta gestión de residuos sólidos. Y bueno, acá podemos ver como dice que los gobiernos locales son los encargados de gestionar los residuos generados en sus jurisdicciones con el fin de promover su valorización, minimizar la cantidad que se destina a disposición final y reducir los impactos que producen en el ambiente. Esto está en la Ley Nacional 25.916 de Residuos Domiciliarios. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, principalmente de que los gobiernos locales, es decir, los municipios, se encargan de la basura generada en su municipio. Y bueno, dice con el fin de promover su valorización, es decir, tratar de reutilizarla, de reciclarla, minimizar la cantidad que se destina a disposición final. Siempre mientras menos cantidad se destina a disposición final, va a ser beneficioso para el municipio porque va a tener que gastar menos en recolección, es decir, y en todas las etapas posteriores, ¿sí? Es decir, si ya desde el inicio, desde la generación se reduce, va a haber menos cantidad en disposición final. Y reducir los impactos que producen en el ambiente, es decir, tratar de que no se produzcan o que se produzcan la menor cantidad de impactos posibles. Esto es básicamente lo que nos dice la Ley Nacional 25.916. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los basurales a cielo abierto como método de disposición final. Yo anteriormente los nombré, es decir, estuve hablando sobre los basurales a cielo abierto, pero bueno, vamos a hablar un poco más en profundidad sobre estos escenarios, ¿no? Que, como acá dice, lamentablemente son muy frecuentes en los municipios de nuestro país y son una de las principales consecuencias de una gestión inadecuada, ineficiente e insuficiente de los RSU.
Es básicamente lo que yo dije anteriormente, ¿no? Es decir, hay una falta de previsión de parte de las administraciones públicas, de los entes gubernamentales que deberían hacerse cargo de la recolección en determinadas zonas, que siempre son zonas en las que viven personas de bajos recursos, ya que esas personas no ven otra alternativa que depositar la basura en baldíos, la cual se va acumulando y generan focos de enfermedades, terminan contaminando la tierra, pueden llegar a contaminar el agua, ya que se va filtrando con lluvias, eso está a la intemperie. Y realmente es un problema muy grave, ya que también genera malos olores, es decir, no genera ningún tipo de bienestar ni para las personas que viven alrededor, ni para el mismo medio ambiente, ¿sí? Como acá dice, afectan directa y negativamente a recursos como el aire, el agua, los suelos, y por otro la sociedad, porque generan graves consecuencias sobre la salud de la población y la calidad de vida en general. Es decir, esta es una de las peores formas de disposición final y no deberían existir en ninguna parte del mundo, tampoco deberían existir acá. Lamentablemente existen, pero bueno, más adelante vamos a ver cómo realmente se debe hacer una disposición final, cómo marca la ley que se debe hacer. Y bueno, también vamos a ver algún tipo de falencia que tenga ese método de disposición final, que son los rellenos sanitarios. Bueno, si recuerdan, empezamos hablando sobre cómo era la gestión lineal de los residuos, que es seguramente a la que responde a la mayoría de sus hogares. Pero ahora vamos a meternos un poco sobre cómo es una gestión integral de residuos sólidos. Esta gestión integral justamente integra a lo que era la gestión lineal, pero le agrega una serie de etapas extra, ¿sí? Esta serie de etapas extra son justamente las que hacen la diferencia y permiten aprovechar aquellos residuos que pueden ser reinsertados en el ciclo productivo. Como podemos ver en la imagen, tenemos dos recipientes, en realidad son más, pero con que entiendan que son dos es suficiente. En uno vamos a tener aquellos materiales que pueden ser reinsertados en el ciclo productivo o que pueden ser tratados. Y en otro recipiente aquellos materiales que, bueno, ya no hay manera de recuperarlos y por lo tanto van a ir en el mismo ciclo que hacía anteriormente, ¿no? Es decir, van a ser al contenedor de basura, recolección y relleno sanitario. Pero por el otro lado, vamos a ver cómo tenemos este nuevo ciclo, ¿no? En el que va a ir a un recipiente distinto, luego va a ir a recuperadores urbanos, de ahí se hará una recolección de reciclables, es decir, acá está la recolección diferenciada, que era la que yo hablaba anteriormente. Es decir, esto es importantísimo, porque si uno hace la separación desde su hogar, ¿no?, y no se hace una recolección diferenciada, no tiene sentido. Si no, uno tiene que tomarse el trabajo de llevarlo hasta los centros verdes o centros de recuperación para que puedan ser tratados. Si uno ya desde su hogar tiene la opción de que le hagan una recolección diferenciada, bueno, eso realmente sería como un ítem muy importante. Acá lamentablemente en muchos lugares, lo que es la provincia de Buenos Aires, no se hace, pero en aquellos que sí se hace realmente está muy bueno y realmente uno puede ver cómo mucha gente se anima a también a participar de esto. Es mucho más difícil cuando uno tiene que directamente hacerse cargo de toda esta etapa, ¿no? Es decir, desde la etapa de separarlo hasta transportarlo. Pero bueno, una vez que se hizo la recolección de los reciclables, eso va a un centro verde. ¿Qué se hace ahí? Se les puede hacer tratamientos, es decir, se los separan según el tipo de residuo, es decir, si son residuos metálicos, si son papeles, si son vidrios, ¿sí? Y luego eso es insertado, es mandado a una industria, a una empresa que lo va a transformar en un producto y va a producir productos reciclables que luego el consumidor va a consumir nuevamente. Es decir, ahí vemos como el ciclo vuelve, ¿no? Es decir, está constantemente retroalimentándose. Bueno, y ahora comenzaremos a explicar cada una de las etapas que constituyen a la gestión de residuos sólidos urbanos. La primera etapa, como vimos anteriormente, es la generación. La generación es la actividad o acción de producir residuos sólidos urbanos en origen.
¿Cuál es el origen? Puede ser nuestra casa, puede ser una oficina, una institución, una universidad, un colegio, ¿sí? A estos entes se los llamará generadores y serán a los cuales están produciendo estos residuos sólidos urbanos. Esta etapa es muy importante porque en el origen es donde debe comenzar la actividad para que luego estos materiales puedan ser reciclados. Pero bueno, el reciclado en sí tiene que ser la última alternativa. Lo primero que uno tiene que hacer como generador es tratar de reducir la cantidad de residuos que se están generando. Si esto no se puede lograr hacer, bueno, tratar de reusar o reutilizar la mayor cantidad de productos que uno tenga. Es decir, si un producto ya no tiene más vida útil, bueno, tratar de darle una segunda vida útil de alguna manera o buscarle un nuevo uso para no tener que desecharlo. Y si, bueno, estas dos alternativas ya no se pueden lograr, bueno, ahí sí irá a lo que es el reciclado para poder reinsertar el producto nuevamente en un ciclo productivo y que pueda ser utilizado como materia prima para producir un nuevo producto. Acá podemos ver los distintos tipos de recipientes que se encuentran para el reciclado, es decir, el gris para desechos generales, el naranja para orgánicos, el verde para el vidrio, el amarillo para plásticos y envases metálicos, el azul para papel y el rojo para desechos peligrosos. Tal vez alguno de ustedes que trabaje en fábricas lo haya visto, ya que son muy comunes, están justamente de ese color para que sean de fácil identificación. En él van todos aquellos desechos que se consideran tóxicos o peligrosos, como baterías, pilas, insecticidas, aceites, aerosoles, residuos hospitalarios, esos son residuos patogénicos, que este tema es el que vamos a estar viendo la próxima clase, que trata justamente sobre gestión de residuos peligrosos. Bueno, la siguiente etapa que sigue en nuestra gestión de residuos es la segregación. Ya estuvimos hablando de esto un poco anteriormente, pero bueno, vamos a hablarlo más en detalle. La segregación, como dijimos, es la separación de los residuos según sus características, ¿no? Según su composición. Podemos separarlos porque sean plásticos, porque sean metales, vidrios, pero hay distintos tipos de segregaciones. La principal es la que vimos en la filmina anterior, que es tener distintos tipos de recipientes, según sean vidrios, plásticos, materia orgánica, residuos peligrosos, y ya tenerlos diferenciados de manera que cuando el recolector venga a buscarlos ya los tenga identificados para también su recolección diferenciada. Pero bueno, eso ya sería irse como, creo que a la versión ideal de lo que sería una correcta segregación. En la mayoría de los casos lo que se hace es simplemente separar entre dos recipientes. Un recipiente que va a ser el de residuos que ya no pueden ser reutilizados y aquellos residuos que sí pueden ser reutilizados, como plásticos, vidrios. Es decir, en uno pondríamos materia orgánica y cualquier otro residuo que no pueda ser reciclado, y en el otro ponemos todo el material reciclable. Luego se irá a un centro de separación, es decir, se le hará un tratamiento para que se pueda diferenciar las latas de las bolsas, del vidrio, ¿sí? Los distintos tipos de plásticos. Y que bueno, eso después se le realizará algún proceso para que pueda ser utilizado como materia prima. Este es una etapa muy importante, porque acá es donde comienza, es decir, es muy importante realizar la segregación, si no, después no vamos a poder realizar las siguientes etapas. Si no, seguiríamos en lo que es la gestión lineal. Y acá tenemos una frase de Carolina Pizarro, directora de la carrera de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad de San Sebastián, en Santiago de Chile, que dice: no separar los distintos residuos que se llevan al vertedero según su tipo conlleva a la existencia de una mezcla de materiales que pueden producir una fácil combustión, tanto por la existencia de sustancias o compuestos que sean fácilmente inflamables como por agentes que puedan gatillar el fuego, por ejemplo el vidrio, que puede generar un efecto lupa. Es decir, acá vemos cómo luego en la disposición final también se podría llegar a tener algún tipo de problema. Si nosotros tenemos materiales que son inflamables o combustibles en un relleno sanitario y luego tenemos algún material que puede
activar estos combustibles de manera que se produzca una combustión, bueno, vamos a tener un problema, ¿sí? Con la segregación y la posterior reciclado evitamos esto, porque vamos a identificar aquellos materiales combustibles y los vamos a tener por separado. Por eso es que esta es una de las etapas tan importantes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre aquellos instrumentos técnicos y económicos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? O más bien son aquellas propuestas o acciones que se pueden llegar a realizar para reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos generados. Como primer punto tenemos acciones de comunicación, concientización y educación para la reducción, es decir, concientizar a la población, a empresas, para que reduzcan la cantidad de residuos generados, como mediante el reciclado, mediante la segregación de los residuos en el origen y que luego se los lleven a un centro de reciclado, para que reutilicen aquellos productos que tal vez todavía tienen algún uso. Es decir, tratar de promover este tipo de conciencia, ¿no? y tratar de cambiar la forma de pensar de algunas personas. El segundo punto es el otorgamiento de préstamos o subsidios para la compra de equipos que reduzcan la generación de residuos en la industria o para promover industrias del reciclado. Es decir, aquellas industrias que quieran adquirir tecnología para reducir la cantidad de residuos que generan, bueno, darles un subsidio o darles un préstamo a una tasa menor para que puedan adquirir esta tecnología más fácilmente y de esta forma puedan reducir la cantidad de residuos que generan, ¿sí? Lo mismo pueden promover industrias del reciclado, es decir, si hay una empresa que quiere erradicarse, cuyo objetivo va a ser plenamente el reciclado, es decir, se va a dedicar al reciclado, bueno, darle un incentivo, ¿no? Es decir, darle un préstamo para que pueda comprar los equipos necesarios y erradicarse, ya que va a ser un beneficio muy bueno tanto para el ambiente como para el país, ¿no? Es decir, porque piensen que todas las acciones de la gestión de residuos llevan un gasto, ¿no? Y este gasto puede ser mayor o menor, como vimos anteriormente en el gráfico, en la tabla, ¿se acuerdan? Sobre los distintos gastos que tenían cada uno de los municipios. Ese gasto puede ser mayor o menor. Si vos tenés mayor cantidad de empresas que hacen reciclado o mayor cantidad de empresas que tienen tecnologías que en su misma empresa hacen el reciclado, es muchísimo mejor, ¿no? Porque es un gasto mucho menor. Es decir, vos le estás dando un préstamo a esa empresa y luego eso se va a ver reflejado en el gasto que vas a necesitar para la recolección de los residuos. Y a su vez, en el caso de las empresas que quieran adquirir tecnología para reducir la generación de residuos, también les va a venir muy bien, porque piensen que una empresa que está aprovechando mejor los recursos que tiene, también a su vez va a tener menos gastos. Es decir, no va a ser una inversión simplemente por una cuestión ambiental. También tiene una cuestión económica, ¿no? Dentro de la empresa. Así que bueno, me pareció, es un punto muy pero muy bueno, que estaría muy bueno que se aplique en muchos casos, ¿sí? Es decir, estaría muy bueno esto incentivarlo más. El tercer punto es incentivos financieros por venta de materiales recuperados, es decir, incentivar a aquellos que estén vendiendo materiales reciclados, es decir, bueno, una empresa comenzó a reciclar, ¿no? Es decir, compró su tecnología, está reciclando materiales, vende materiales recuperados, bueno, se les da un incentivo para que puedan seguir, o para, bueno, como dice la palabra, ¿no? Incentivar, ¿no? Es decir, que lo sigan haciendo y que lo hagan más inclusive. El punto número 4, impuestos por disposición final para desalentar la generación excesiva de residuos, es decir, un impuesto, es decir, para aquellos que estén generando una cantidad muy grande de residuos, es decir, esto más que nada para empresas. Bueno, le ponemos un impuesto o una multa para que traten de bajar este nivel, ¿sí? Luego, descuentos por reducción de la toxicidad y otros desechos difíciles, como los de neumáticos y baterías. Es decir, aquellas empresas que estén buscando estabilizar materiales tóxicos o peligrosos, bueno, también se les da algún descuento o algún incentivo, ya sea un descuento, algún impuesto, para que bueno, ellos vean reflejado también este gasto que están haciendo y lo sigan haciendo, ¿no? Y exenciones impositivas para programas de reducción en origen de instituciones, empresas, comercios, es decir,
sacarle también impuestos a aquellos que tengan programas de reducción en origen, ¿no? Es decir, ya sea una empresa, instituciones que estén buscando, bueno, le sacamos este impuesto. Estas últimas son muy parecidas, pero bueno, es para más o menos abarcar más o menos todos los tipos de propuestas que se podrían llegar a dar. Seguramente hay muchas más, a ustedes seguramente se les ocurran más, pero estas son algunas de los instrumentos o herramientas que uno podría realizar para reducir justamente la cantidad de residuos sólidos urbanos. La siguiente etapa que tenemos es la recolección y transporte de los residuos sólidos. La recolección puede ser general o diferenciada. La general es sin discriminar los distintos residuos, es la que se ve en la gestión lineal, es decir, se recolecta todo por igual, y en la diferenciada es la que tenemos en la gestión integral, ¿sí? Es decir, distinguiendo según su tipo o el tratamiento que recibirá en la etapa siguiente, es decir, distinguiendo si es húmedo o seco, reciclable o no reciclable, inorgánico u orgánico. Y bueno, acá también hay que aclarar que pueden existir estaciones de transferencia, las cuales son instalaciones donde los residuos recogidos por los vehículos serán transferidos a equipos de transporte de mayor capacidad de carga. ¿Por qué ocurre esto? Porque, para empezar, los vehículos recolectores al ser más pequeños, son más versátiles para entrar en las zonas residenciales y recoger la basura de una manera más práctica. Pero luego, para transportar todos los residuos hacia la siguiente etapa, es mucho más económico tener un vehículo de mayor capacidad de carga que haga un viaje en vez de hacer muchos viajes con vehículos más pequeños, ¿sí? Es simplemente una cuestión económica. Bueno, la idea de este siguiente video es que ustedes puedan visualizar de una manera mucho más simple cómo se hace el transporte desde los camiones de basura que nosotros conocemos, ¿no? Estos camiones recolectores, hacia aquellos camiones de transferencia, ¿no? En esta estación de transferencia. Yo lo voy adelantando el video para aquellas partes que sean realmente importantes. Acá vamos a ver cómo, bueno, el camión entra, llega a una zona de pesado, se lo pesa para corroborar la cantidad de kilos de residuos que tiene. Bueno, sube y llega a lo que se llama zona de transferencia. En esta zona va a depositar en un camión mucho más grande todos los residuos que fue recolectando a lo largo del día. Este sería nuestro camión de transferencia, que va a ser el que llevará todos estos residuos hacia la disposición final. Bueno, el camión llega a una zona de lavado, donde es higienizado para volver a utilizarse. Y acá podemos ver cómo nuestro camión de transferencia sale desde la estación. Nuevamente es pesado para corroborar y controlar que todo está en orden. Y bueno, ya sale hacia la disposición final, ¿sí? Acá ya terminaría, es algo muy simple, pero la idea de este video es que tal vez de una forma más visual ustedes puedan entender esto, que es algo simple, pero creo que de esta forma se entiende mucho, pero mucho mejor. Bueno, esta etapa que vamos a estar viendo ahora es la etapa del tratamiento o recuperación. Esta etapa es posterior a la recolección. Si recuerdan bien los gráficos de gestión tanto integral como lineal, la primera de todas que era la lineal, veíamos que esta etapa no estaba, es decir, directamente luego de la recolección y transporte nos íbamos a disposición final, pero en el caso de la integral es necesario
que haya una etapa de tratamiento, ¿sí? El primer tratamiento que seguramente se les viene a la cabeza y es el más simple de entender, creo que es el tratamiento físico, es decir, se separan los residuos según sus propiedades, es decir, si son plásticos, según sus metales, papeles, madera, ¿sí? Y se los separa para luego poder ser reciclados y reinsertados en el ciclo de producción. El segundo tratamiento son los tratamientos térmicos, es decir, se utiliza aquellos materiales que son combustibles para incinerarlos en hornos de incineración que pueden ser controlados o no, y obtener energía de esto, ¿sí? Es decir, aprovecharlos como energía. Y el otro tratamiento es un tratamiento biológico, que son los que se usan en el compostaje. ¿Qué es el compostaje? El compostaje es un proceso en el cual se utilizan microorganismos que están presentes en la tierra para reducir, ¿no? Es decir, para eliminar materia orgánica. Es decir, se coloca la materia orgánica en la tierra y mediante estos microorganismos van como consumiendo la materia orgánica y se obtiene como producto un producto que se llama humus o compost, que se utiliza como fertilizante o abono para la tierra, ¿sí? Es decir, es un producto también utilizable para la agricultura. Bueno, en el siguiente video vamos a ver un poco sobre lo que estuvimos hablando, los tratamientos, principalmente aquellos tratamientos físicos. Vamos a ver cómo en este centro de recuperación se separan aquellos materiales de acuerdo a su composición, es decir, aquellos materiales que son metales, aquellos que son plásticos, para que luego puedan ser llevados hacia alguna industria y utilizarse como materia prima para un nuevo producto. Vamos a ver cómo se hace, cómo tienen distintos procesos que ayudan a conseguir este objetivo. Bueno, dice acá, ven que hay una variedad enorme de residuos, no es que hay solo un tipo, está todo absolutamente mezclado, pero no hay materia orgánica, o al menos no es muy visible que lo haya, ¿no? Son todos materiales reciclables, porque todo aquello que no sirve se lo va sacando de manera visual. Se separa aquellos que son de mayor tamaño. Se vuelve a hacer una separación por peso, forma y tamaño. Acá se separan las bolsas de plástico, está diciendo, mediante este aspirador. Se separan los envases de acero con un gran imán. Ven que son todos distintos procesos dependiendo de las propiedades de cada uno de estos residuos. A continuación se separan los restos de envases PET por el de densidad. Bueno, al final se separan las latas de aluminio en este proceso también. Y una vez que tiene todo, bueno, ya queda todo dividido en su sector. Y se conduce cada uno de los materiales a una prensa para formar estas balas compactas o cubículos que bueno, su función es que sea mucho más fácil transportarlas y llevados hacia la industria que las va a utilizar. Bueno, y como dice, bueno, acá terminaría ya todo el video. Bueno, ahora vamos a estar viendo cómo se realiza la disposición final de los residuos sólidos. Pero primero que nada, ¿qué es la disposición final? Bueno, es el conjunto de operaciones que se proponen lograr el confinamiento permanente de los residuos sólidos urbanos en sitios e instalaciones especialmente destinados para tal fin. ¿Cuáles son estos sitios e instalaciones? Bueno, rellenos sanitarios.
lo estuvimos nombrando anteriormente. Estos sitios son sitios especiales que justamente su objetivo es buscar que los residuos sólidos urbanos que son depositados en él no produzcan ningún tipo de impacto negativo en el ambiente. Para esto se requieren muchísimos cuidados y es una obra realmente compleja, es decir, no es algo simple, no es simplemente una excavación, sino que tiene su complejidad en sí. Como pueden ver, se hace una excavación de una gran magnitud y sobre ella se la impermeabiliza con distintas capas. Ahora vamos a estar viendo más adelante qué tipos de capas son. Por debajo tiene un sistema de tuberías que van a recolectar los lixiviados. Los lixiviados son todos los efluentes que se van filtrando, ya sea por la lluvia o porque los mismos residuos tienen materiales húmedos. También van a tener un sistema de chimeneas que van a servir para eliminar los gases que se produzcan debido a la fermentación de la materia orgánica. Y bueno, día tras día se van a ir rellenando estos rellenos, es decir, se los va a ir compactando todos los residuos que se van cada día trayendo, se los compactan, se coloca toda una capa de arena o de arcilla y se los va rellenando y así día tras día buscando completarlo. Una vez que está completo, que ya no se le puede colocar más, bueno, el relleno estaría ya clausurado, estaría terminado y lo único que se le debería seguir haciendo a este relleno sanitario serían tareas de mantenimiento para controlar los niveles de gases y los niveles de lixiviados. Pero una vez que ya está lleno y no se puede seguir colocando más desechos en él, se lo llena con una capa vegetal y ya queda terminado, ¿sí? Y acá, si pausan, van a poder ver algunos de los puntos que lo componen, ¿no? a este relleno sanitario, aunque ahora vamos a estar explicando más en detalle también. Bueno, en el siguiente video que vamos a estar viendo van a poder visualizar cómo es un relleno sanitario y cómo son las partes que lo componen, ¿sí? Es decir, todo esto que yo estuve explicando, pero de una forma un poco más visual y van a ver que es un poco más simple entender todo esto que estuvimos nombrando y que les estuve explicando. Ahí se pueden ver cómo están todos los rellenos sanitarios, cada uno con su propia chimenea. Esto es una especie de vista superior. Se ven todos los vertederos, todos los rellenos. Se ve cómo están trabajando las máquinas y están aplanando. Esa es la tarea diaria que se tiene en un relleno sanitario. Acá tenemos lo que es el drenaje de lixiviados. Esto es una selección de plásticos, que en caso de que se tengan estos materiales y se los quiera llevar a un centro de reciclado. Y acá tenemos lo que es el proceso de relleno, ¿no? Tenemos la excavación, luego se coloca una geomembrana para impermeabilizar. Fíjense que toca todas las paredes la geomembrana. Luego tenemos arcilla y grava. Se colocan los materiales adentro y se los aplana. Una vez que se aplanó todo y se tiene una primera capa, se coloca otra capa de arcilla, otra capa de desechos, se los aplana y así constantemente hasta que queda totalmente completo. Bueno, luego lleva esa cobertura final que es vegetal. Acá vemos cómo se van drenando los lixiviados. Estos lixiviados se drenan debido a las lluvias que van cayendo o a los mismos residuos húmedos. Y bueno, se van depositando en el fondo. Todos estos efluentes están contaminados y deben ser extraídos para realizarles un tratamiento. Otro aspecto fundamental que tenemos acá, que se puede ver, es la chimenea, la cual está extrayendo todos los gases
que se van produciendo debido a la fermentación de materia orgánica. Estos gases pueden llegar a ser reutilizados. En este caso, bueno, en este video se ve cómo se expulsan al exterior. Y acá dice, bueno, drenaje de lixiviado conjunto, es decir, todos los lixiviados de cada uno de estos vertederos va a parar a una red de drenaje para llegar luego a lo que es el tratamiento del lixiviado. Acá tenemos el sistema de tratamiento. Estos son los tratamientos que vieron en la clase pasada sobre fluentes. Filtro anaeróbico. Bueno, y por último se lo devuelve a la naturaleza toda esta agua ya descontaminada. Bueno, acá terminaríamos con la explicación de cómo está compuesto un relleno sanitario y ya terminaríamos con esta parte. Bueno, y ahora sí entramos en la última etapa de todas. Como vimos antes, la disposición final era la última etapa de nuestra gestión lineal. La reinserción de los residuos sólidos urbanos en el mercado o en la industria es la última etapa de la gestión integral, ¿sí? Es la etapa que cierra el ciclo y la que le da sentido, ¿no? Es decir, ¿para qué reciclamos? ¿Para qué hacemos una separación y recolección diferenciada? Bueno, para poder reinsertar todos estos residuos como materia prima en procesos productivos. Acá da el ejemplo del PET, por ejemplo, dice que el PET se reciclaría menos del 30% de las 18.000 toneladas anuales que se utilizan, es decir, un porcentaje muy pero muy bajo. Y piensen toda la cantidad de PET que termina en un relleno sanitario o en un basural a cielo abierto y que no se está reaprovechando, ¿no? Es decir, es una pérdida tanto para una empresa. Se están llenando los rellenos sanitarios con un material que podría ser reciclado y además la empresa lo que va a terminar haciendo es utilizando materia prima nueva, ¿no? Para su proceso, cosa que es algo que si se lo ponen a pensar desde el punto de vista del reciclaje es como que no tiene sentido. Es decir, tiene mucho más sentido poder reciclarlo y poder reinsertarlo, que incluso tiene menos costos que estar extrayendo el material desde la naturaleza para utilizarlo. Pero bueno, esta ya sería nuestra última etapa, ya con esto culmina todo y bueno, ya una vez que se logra reinsertar el residuo, ¿no? que uno generó desde su casa, luego pasó por la recolección diferenciada, se hizo una separación, se le hizo un tratamiento, bueno, luego se lo puede reinsertar en un ciclo productivo y se lo puede reinsertar luego como producto en el mercado, ¿sí? Luego ustedes
Desde el aula van a poder ver un caso exitoso, que es el de Suiza, en el cual ellos lograron posicionarse como uno de los íconos medioambientales gracias a su excelente gestión de residuos sólidos urbanos, entre otros aspectos que van a poder ver en el video. Así que bueno, hasta acá llega la clase de hoy. Les agradezco mucho por haberla escuchado hasta el final. Y recuerden que siempre que tengan alguna duda me pueden consultar a mí o a cualquier miembro de la cátedra, ya sea por este tema o por cualquier otro. Pero bueno, les mando un saludo muy grande a todos.